Facebook antes, porque ya me voy de viaje, ya estoy saliendo casi listo para el aeropuerto. Pero quería platicar con ustedes, quería estar con ustedes para hablar de los límites mentales. Hemos estado hablando de límites mentales muy importantes, de valores, de todas estas cosas. Hola desde Utah, Alex Vic se ha unido. Gracias, mis amigos de Facebook Live que ya van a estar llegando aquí, están llegando ya. Qué bien. Y bueno, saludos cordiales desde Costa Rica. Gracias. Hemos hablado en la semana de lunes, el martes, ayer martes, hoy miércoles, presente desde Dallas, buenos días, que esto de los límites mentales que nos van poniendo en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, nos va marcando. Y bueno, también me han estado preguntando mucho también de la política, me han estado preguntando mucho del debate, de las elecciones. Tenemos acá en México un asunto de elecciones. Estamos ahorita... ya voy de salida, ya tengo, aquí está mi maleta, mire, ya estoy listo en la puerta, la maleta para salir corriendo. Nada más quería estar con ustedes. Nancy Calderón, buenos días, Hugo Ángeles, Jesús Martínez, gracias. Les decía que tenemos ahorita un problema. Se los quiero platicar con metáfora de lo que está pasando en la política. Y luego tocar un asunto también de la violencia que estamos viviendo en México. Hubo un evento de 3 estudiantes desaparecidos y finalmente la forma como fueron, que no es nueva, no es nueva, la forma como fueron pues literalmente desaparecidos en ácido sulfúrico al 98%. Ya no más camino, así es efectivamente. Pero miren, déjenme platicarles. Los valores y los valores y los límites van de la mano, porque miren, todo el mundo se queja de los malos gobiernos, todo el mundo se queja de que los políticos son unos corruptos. Les cuento una historia, les voy a contar una historia, les voy a contar una parte de mi curso. En mi curso de Patrones de la Excelencia cuento esta historia. Sí, esta historia es muy interesante. Es una metáfora que leí alguna vez en donde, y esto aplica para cualquier país latinoamericano. Escuchen esto porque es interesante. Hola Héctor, desde Puebla, un ciclo con tu cumpleaños, happy birthday Yuyu, qué bueno. Miren, fíjense que sucede que agarraron a los malos gobernantes, es una historia, agarraron a los malos gobernantes en España, en cualquier país, y los llevaron al Zócalo, al centro de la ciudad, a la plaza principal, para matarlos a pedradas, porque ellos eran los culpables de la crisis, eran los culpables de la mala economía, eran los culpables pues, de todo el problema que tenemos, el desempleo. En España los parados, que le llaman, están en paro, no tienen trabajo. Entonces, todo es por culpa de los políticos. Entonces los llevaron al Zócalo y los llevaron amarrados e invitaron a la población a matarlos a pedradas. Y andaban los estudiantes repartiendo piedras, ya sabes, los estudiantes son muy enemigos del gobierno, estaban repartiendo piedras. Había gente que hacía tiros de calentamiento contra la pared, así como los pitchers, y que querían darles una buena pedrada a estos malditos, porque eran los culpables de la gran crisis que tenían los países, que hemos padecido los países. Y entonces sucedió que andaba por ahí un ministro religioso y dijo, bueno, vamos a matarlos de golpe, para que no sea una pedrada, otra, sino que sean todas las piedras de golpe, que se mueran de golpe. Y la gente que es buena hasta para apedrear a los demás, dijo, bueno, a la de 3. Se ponen todos, se hace la fila de gentes, ya estaban con el brazo como pitchers de béisbol, y empieza el conteo, 1, 2, y entonces dice el ministro, espere, bajen la mano los que votaron por estos gobernantes, porque votas por ellos y luego te enojas, no tienes derecho, tú lo pusiste. Y bueno, una parte de la raza, de la gente ahí, del pueblo, bajó la mano, pues sí, habían votado por ellos. Pero estaban los que estaban del partido contrario, yo sí le rompo todo la maíz y todo. Y entonces estaban ahí y empieza el conteo nuevamente. 1,
Dos, dice, momento, momento. Bajen la mano también, por favor, los que trabajan al ahí se va, los que trabajan al para lo que me pagan, antes di. Porque por eso tenemos el país mediocre que tenemos. Y vámonos rápido. Bajen la mano los que han hecho un acto corrupto. Los que alguna vez que te paró un policía de tránsito, sacaste el billetito y lo arreglaste, que arreglaste un trámite con dinero, que hiciste algún tipo de corrupción. Porque por eso tenemos la corrupción en América Latina y en muchos países. Y bajen la mano también a América Latina, los que traen productos del extranjero sin pagar impuestos. En México le llaman fayuca. Van y compran aparatos electrónicos a México, los meten acá. Y bueno, hemos hecho el país corrupto que hemos tenido. Y pues bajen la mano también, sí, las personas que pues no se comprometen con el país, no se comprometen con el bienestar de los demás, que a mí mis dientes y luego mis parientes. ¿Cuánta gente cree que le quedó con la mano para tirar la piedra a los malos gobernantes? Ninguno, ni el padrecito, porque ni el sacerdote o el ministro, porque él también tenía su televisión, su pantalla de importación sin pagar impuestos. Interesante. Entonces, qué fácil es cuando decimos, es que el gobierno, es que la corrupción, pero cuando tú das un dinero a la gente de tránsito para que te paró ahí de arreglar el asunto, esa no es corrupción. Se llama simplificación administrativa. ¿Para qué tantos trámites, no? Si aquí lo arreglo. Qué interesante, qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una pérdida de valores. Hay una pérdida de valores. Hay una pérdida, hay deshonestidad, hay, hay una deshonestidad que me escucharon de Rusia al bote de la basura. Sí, hay una pérdida de valores, hay una pérdida de honestidad de todos, de todos. Y bueno, pues entonces, qué fácil es culpar los demás. Fíjate que en este ejemplo, yo termino con una broma, ¿no? Uno aventó la piedra y le dice el ministro, ¿nunca has hecho actos corruptos? ¿Nunca has trabajado al ahí se va? ¿Nunca has sido una persona que has fomentado la corrupción, que has traído? Dice, sí, pero me dio mucho coraje. Entonces, tiró la piedra de coraje, de que pues estaba siendo evidenciado, ¿no? Sí, he sido corrupto, sí, he hecho esto, sí, le he dado dinero a la gente, pero me dio mucho coraje lo que estás diciendo y le tiró la piedra. Entonces, así podemos hacerlo, ¿no? Me da coraje que estar yo ahí, ¿no? Entonces, lo termino con una broma siempre. Y tiró la piedra, sí, pues le dio coraje. Y bueno, ahora que les cuento, por ejemplo, esto que sucedió en México de estos 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, la universidad a la cual yo egresé. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Y los secuestraron por una situación veramente accidental, pero lo interesante es que los meten en toneles de ácido sulfúrico y desaparecen los cuerpos. Desaparece totalmente, se acaba, pues el ácido sulfúrico lo destruye. Y eran 3 chicos, estaban haciendo una tarea, fueron a una casa, no sabían que esa casa era una casa de seguridad de un grupo delictivo. El otro grupo delictivo estaba viendo quién entraba y quién salía para agarrarlos, sean contrarios, y estos salen de hacer una afirmación ahí en una casa de una tía, y los levantan porque pues pensaron que eran sicarios, pues entraron en una casa de seguridad y salieron. Y bueno, golpean a uno, al golpearlo lo matan, y los otros 2 que habían sido testigos del crimen, pues se tienen que morir también. Y los matan y los ponen en estos toneles, en estos tinacos, en estos grandes recipientes. La tía manejaba aparentemente chicas. Era una casa de seguridad donde a los de los grupos delictivos les daban
chicas, porque como duran mucho tiempo sin ir a su casa y todo esto, aparentemente hasta donde las investigaciones van. Esto en México se llama lo pozolearon. El pozole es un platillo mexicano que lleva así como muchas cosas y vulgarmente, porque es una grosería, se dice pozolear, los hacen pozole a los muertos. Es desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, ya ha habido miles, miles, miles que han pozoleado, miles. Y la gente nunca encuentra el cuerpo, los familiares nunca encuentran, simplemente está desaparecido. Pero al igual que en el caso de la metáfora anterior, ¿quién tiene la culpa de eso? Y nuevamente el gobierno, nuevamente la corrupción, nuevamente lo mismo que el caso del gobierno. Miren, la verdad es que ¿quién compra la marihuana? Muchos que no tienen valores, que no tuvieron esos valores familiares, son los que compran la marihuana, los que compran la cocaína, los que compran las tachas en las discotecas, probablemente tus hijos, probablemente tus amigos. Seguramente alguna vez fuiste a una reunión, a una fiesta y te diste cuenta de algún amigo que estaba haciendo sus rayas ahí para la cocaína. Ese es también culpable. ¿Por qué? Porque está fomentando que haya narcotraficantes. ¿Por qué la droga? Porque los hijos se drogan, los chicos se drogan para evadirse. Es decir, por no ponerle valores a la persona, no es que el que consume droga no tiene valores, sino que el hijo no tiene una serie de valores de la vida, del éxito, del fracaso. Mira, en la gente que es adicta a la droga, muy buen comentario, es porque se evade. La situación familiar se evade. Es decir, siempre que tenemos un adicto, que estamos trabajando en PNL, que estamos trabajando en las técnicas de gestal hipnosis, se evade. Los chicos que viven en los cinturones de miseria, pues no tienen futuro, no ven por dónde, y entonces se evaden porque se sienten miserables, se sienten con una autoestima muy baja, y cuando se drogan se sienten súper seguros. Pero ¿por qué estamos llegando a eso? ¿Por qué estamos llegando a tener cinturones de miseria? ¿Por qué tenemos esos lugares afuera de las ciudades donde la gente está así? Porque no nos importa, porque no es mi problema. Yo tengo mi casa, yo tengo mi coche, yo tengo mis cosas y me importa un carajo lo que esté pasando allá en la periferia. Y eso es a lo que llamo valores. Eso es a lo que yo llamo valores, el valor de la empatía, el valor de la compasión, el valor de solidarizarte con alguien que está pasando una situación crítica. Y eso que no tenemos hace que la sociedad se parta en miserables y los no miserables. Sí tenemos la culpa de la miseria, sí tenemos la culpa, porque no nos han puesto ese valor de empatía, no tenemos ese valor de la compasión, no tenemos ese valor de ayudarle al que está mal. Entonces, fíjate qué interesante, cuando en los Estados Unidos se hace el país más consumidor de drogas, es porque los chicos se evaden de la ausencia de los padres, de la falta de amor, de la falta de atención, de tener una sociedad tan rica, tan rica, tan poderosa, que a la escuela, no los atienden, no están con ellos, no hacen la tarea, no viven la unidad familiar, y entonces se hace el país más consumidor de estas drogas. Entonces, qué fácil es decir, es que el gobierno tiene la culpa, es que no es posible que renuncie el gobernador, al que pongan le va a pasar lo mismo, porque tiene un entorno al que pongan, y creen que con que va a entrar López Obrador en México se va a acabar el problema. Por supuesto que no. También va a tener el mismo problema, va a tener las mismas circunstancias. Y esto pasa en cualquier país, no es México, pasa en cualquier país, en cualquier entorno. Entonces, cuando hablamos de esta parte de los valores universales, la empatía, la compasión, la tolerancia es un valor. Tolerar y ser tolerante, eliminar la intolerancia.
Entonces, todo esto nos va creando una percepción de que no tienes la culpa de lo que pasó. Y sí la tenemos, en mayor o menor grado. Mira, cuando tú manejas el Ho'oponopono, que me encanta, lo primero que dices es, por favor, perdóname, es mi culpa. Y así deberíamos de entender que cuando una persona está en la cárcel, es tu culpa. Y a veces mucha gente dice, ¿tengo yo la culpa? No, tienes responsabilidad. Es decir, cuando tú tienes un pensamiento de violencia, cuando tú quieres matar a tu suegra, quieres matar a tu vecino, cuando quieres matar al rival, cuando te sientes con violencia, se van al campo cuántico estas energías. En el campo cuántico se llaman futuros potenciales y alguien los puede traer, no tú. Y alguien sí puede matar a un ser humano, y ese está en la cárcel. Y sí está en la cárcel porque hay una cantidad de pensamientos que todos tenemos, de enojo, de ira, de rabia, que van al campo cuántico y se llaman futuros potenciales. Esto es la física cuántica. Esto es física cuántica. Y ese futuro potencial se puede tomar por otro individuo más frágil emocionalmente y puede él que matar a alguien y entonces está en la cárcel. Entonces cuando tomaba el doctor, tiene un nombre impronunciable, Hugh Lin le llamo yo, tomaba los expedientes de las personas que estaban en la cárcel, les decía, por favor, perdónenme, es mi culpa. Y a ver, es mi culpa ¿por qué? Por no haber sido capaz de sensibilizar a los demás, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, de que tenemos que cambiar esta forma de pensar, que no podemos estar en el odio, que no podemos estar en la ira porque estamos creando futuros potenciales. Y es mi culpa en ese sentido, mi responsabilidad. Por favor, perdóname porque estás en la cárcel, por mi culpa, por mi responsabilidad. No en el sentido de culpa por mi culpa, sino soy responsable de esta situación. Somos todos responsables, ¿ok? Y luego dice, por favor, perdóname, es mi culpa. Gracias. ¿Gracias por qué? Gracias por enseñarme que todavía me faltan muchas cosas por cambiar en mi vida para hacer este mundo mejor. Gracias por enseñarme que todavía tengo que hacer muchas más cosas como es parte de esta gente, de este mundo, para ayudarles a los demás a ser diferentes. Lo único que te puedo decir es, te amo. Y cuando haces este ejercicio, modifica los futuros potenciales en el campo cuántico. Pues esto es lo que deberíamos estar haciendo en este momento. Decirle a esos chicos que es nuestra responsabilidad. Pero no son nada más esos chicos, ¿eh? Ahorita es muy doloroso porque son jóvenes estudiantes y demás, pero han metido al ácido sulfúrico al 98% a miles de personas, los narcotraficantes, para desaparecerlos. Sí es nuestra responsabilidad, sí la es. Y tendríamos que decirles, perdón, lo lamento, es mi culpa. Porque no he podido enseñarle valores a mis hijos de empatía, de compasión, de tolerancia. No he podido hacerlo con mis vecinos, no he podido hacerlo en mi colonia, etcétera. Sí, es difícil, pero ese es el camino. Y en ese sentido, todos somos responsables de lo que está pasando. Es lo de la piedra. No puedo decir, es el gobierno. No puedo decir, es la corrupción. Somos todos parte de este sistema. Porque cuando yo doy un dinero a un agente de tránsito, esa es corrupcioncita. Corrupción es el político que se roba millones. Lo mío es corrupcioncita. Eso es poquito. Cuando no le enseño a mis hijos tolerancia, respeto a la vida, no les enseño amor, no les enseño compasión, pues ahí estamos creando un problema muy fuerte y probablemente muchos de estos niños se van a evadir a través de las drogas de lo que no están recibiendo en casa. Ya estamos generando consumidores y estamos generando estos delincuentes que venden. Porque si un día nos pusiéramos de acuerdo todos, dijéramos, no compramos droga, no compramos marihuana, no compramos cocaína, los matamos de hambre.
los matamos de hambre. Pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay que meterlos a la cárcel. Pero mientras siga habiendo consumo, llegarán otras personas a vender. Pero si hubiera esa huelga de consumidores, de adictos, y decir, no voy a drogarme, no voy a comprar una tacha, no voy a tomar una línea, no voy a fumarme un porro de marihuana, en ese sentido, los matamos de hambre. Y así como don Juan decía de los nahuales, mátalos de hambre, son entidades que se alimentan de tus malos pensamientos, cuando no los tienes se van a otro lado a molestar a otro. Claro, claro que los matamos de hambre. Pero no, eso nunca se ha pensado en esa parte. Siempre nos horrorizamos cuando pasan estos eventos y decimos, qué terrible, pobres muchachos. Que renuncie el gobernador, que renuncie el comandante de la policía. ¿Y tú qué responsabilidad tienes? Nosotros, yo también, todos, ¿no? Y hacer algo, ¿no? Hacer algo, como decir a nuestros hijos, necesitas tener compasión, respeto por la vida, necesitas tener empatía, tolerancia, y verás que empezamos a hacer pequeños cambios, como tirar una piedra en un estanque que va a ir creciendo las ondas, y vamos sacando este asunto. Sí se puede, pero no es criticando a los políticos, criticando a la policía, criticando a la corrupción, criticando a los narcotraficantes. No es un problema de todos. Todos tenemos una responsabilidad. Y si tú fumas marihuana, eres responsable de estos 3 chicos. Si tú usas cocaína, eres responsable de estos 3 chicos. Si tú estás manejándote con corrupción para manejar tus negocios, eres responsable de estos chicos. Entonces, habría que hacer todos una disculpa a estos 3 muchachitos y decir, perdónenme, es mi culpa. ¿Por qué es mi culpa? Porque es mi responsabilidad, porque no he hecho lo suficiente para que esto cambie, para que cambien los de al lado, para que cambien mis vecinos, para este tipo de cosas, ¿ok? Mírate, el otro día mi hijo vio al señor que corta la botella y dijo, ¿no le vas a dar una botella al que corta el pasto? O sea, emborráchalo o algo así, ¿no? Quizás. Entonces, sí es nuestra responsabilidad, tenemos que hacer un cambio más fuerte, y ahí está la importancia de los valores, y los límites mentales nos hacen esto. Cuando yo no tengo valores y me invitan a matar o a apedrear al culpable del gobierno, creo que es el culpable. Pienso que es culpable. Siento que es culpable. Él es el que me tiene como yo estoy. No es cierto. No es así. Tenemos el país que tenemos, los países que tenemos, porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y volviendo al tema entonces de los valores y los límites mentales, es que mis propios valores me hacen más amplios o más estrechos mis límites. Y mis límites mentales me hacen creer que no es mi responsabilidad, que no es mi culpa, que es culpa del gobierno. Así que yo les invitaría, de verdad, a que hicieran una reflexión. Energéticamente enviáramos un perdón. Un perdón. Ahora son estos chicos, pero han sido miles de seres humanos. Un perdón porque por no haber podido cambiar todavía este mundo, porque no hemos podido todavía concientizar al vecino. Y les pido perdón, chicos, por su muerte. Y después, gracias porque a través de estos procesos me doy cuenta que todavía me falta mucho, pero mucho por hacer. Y luego la parte de decir te amo. O sea, necesitamos enviar la energía del amor, porque esa es la energía que hace el cambio. Qué interesante, ¿no? Fíjate, legalizar las drogas se van supuesto al gobierno. Fíjate que hay una experiencia, por lo menos en los Estados Unidos, en Colorado, donde nosotros vivimos. Vivimos en Boulder, pero es parte de Colorado, es el estado de Colorado. Se legalizó, fue el primer estado en la Unión Americana donde se legalizó la marihuana, solo la marihuana. Y entonces se hicieron tiendas de marihuana, se venden pasteles, se venden gelatinas, se venden brownies, se venden cigarros, se vende cuanta cosa te puedes imaginar de marihuana.
Inclusive estas tiendas pueden tener sus propios cultivos verdaderos. Llegó tanto dinero por impuestos que superó totalmente la, la expectativa del gobierno, que tuvieron que hacer un plebiscito para preguntarle a la gente qué querían, si se les regresaba el dinero en forma de impuestos a ellos o dinero directamente para que paguen después lo que ellos quieran, o si se usaba ese dinero pues, para hacer escuelas, parques y demás. Y se pidió a la gente de Colorado que hiciera su voto. ¿Qué quieres? ¿Se lo dejas al gobierno ese dinero? Es un déficit gigantesco, millones de dólares para construir y demás, o se lo regresamos a la gente. Y la gente votó, regrésenselo a la gente. Y todos recibieron dinero. Y hay un muerto por marihuana. Dicen, es que se va a hacer un borlote, van a andar los marihuanos en la calle peleando, golpeando. No, era un chico que estaba fumando marihuana en un tercer piso de un hotel y yo creo que estaba medio mareado, se fue para atrás y ¡pam! Se mató. Y entonces hubo luego, ya ven, por legalizar la marihuana, ya mataron a un joven. Pues ese se hubiera caído con su marihuana. Si se sienta en el borde de un balcón, se puede matar con o sin marihuana. Fue un accidente. Entonces, hay estudios que dicen que recreativamente ciertas drogas, como la marihuana, que es la más benigna, pudiera ayudar y generar recursos económicos para un país. Pero volviendo al momento que tenemos, mientras esto no ocurre, lo que tenemos ahora es una gran responsabilidad de tomar este ejemplo de estos chicos, juntarnos en familia, platicarlo de sobremesa, platicarlo de otras, platicar con la familia y decir, hijos, la tolerancia es un valor, la empatía es un valor, la compasión es un valor. Y esto nos puede mover bastante el problema que estamos teniendo. Y si, así como en el ejemplo que te decía, yo soy culpable del mal gobierno porque voto por ellos, porque soy corrupto, porque no trabajo como debo, porque trabajo la y se va, porque para lo que me pagan antes de, como en el ejemplo que les puse en la entrada, pues si consumes droga, si eres una persona que estás teniendo, ingieres, aunque sea recreativamente marihuana, cocaína y demás, pues eres responsable de esas muertes. Entonces, qué fácil es culpar a los demás. Y ojo, este caso no es un caso, es un caso muy doloroso porque eran chicos universitarios, jóvenes, pero hay miles en México y en toda América Latina que son metidos en ácido sulfúrico y son muertos. Pues estas reflexiones quería hacértelas el día de hoy. Podrás tener tu opinión, podrás estar de acuerdo o no en algunas cosas, si la legalización es buena o mala, si las drogas son buenas o malas, pero lo que sí podemos decirte es que aquel que es adicto a las drogas se está evadiendo de una realidad terrible que tiene en su hogar, en su familia o en su vida. Así son millonarios y que consuma cocaína, se está evadiendo de la soledad, se está evadiendo de su miseria personal, se está evadiendo de todas las cosas que vive. Entonces, amigos, pues vamos haciendo algo en ese sentido, ¿ok? Y bueno, se los dejo de reflexión. ¿Cómo es posible que tengamos límites mentales que nos impiden cambiar, ser más tolerantes, ser más empáticos, ayudar más, comprometernos más? Pues es un factor que tiene que ver con nosotros, con todos, responsabilidad de todos. Y yo soy el primero que asumo la parte que me toca. No he sido lo suficientemente capaz de llegar a más gentes, de llegar a más personas, de dar más cursos, de hacer cosas, de hacer más Facebook Live, para que haya más gente que entienda
que se puede superar, se puede salir de esto, se pueden romper los límites mentales y tomo la parte que me toca. Pero también ustedes, amigos que están en Facebook Live, que están en Periscope, tomen la parte que les toca y empecemos a movernos energéticamente en otra dirección, que ese es el camino que creo que tenemos que seguir. Los dejo porque si no me deja el avión y es un tema que seguiremos hablando más adelante. ¿Cómo podemos de verdad cambiar este mundo? ¿Sí se puede? Claro, sí se puede. Y además necesitamos nada más una masa crítica, ni siquiera necesitamos de todos, de una masa crítica. Ok, amigos, pues pónganle compartir más que nunca porque este es un tema que está en boga, está pasando y necesitamos compartir más estas reflexiones, ¿ok? Nos vemos, amigos. Gracias, amigos de Periscope. Gracias por desearme un viaje. Gracias. Y amigos de Facebook, pues bueno, pónganle ahí compartir porque el tema es muy interesante y nos vemos en Medellín. Nos vemos en Medellín este sábado, este fin de semana. Bye, bye.